En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 5, del verso 20 al 26. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo se lo digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por permitirnos de estar con ustedes nuevamente para meditar y compartir la palabra del Señor que corresponde a este día. El Evangelio que hoy tenemos a meditar, lo que hoy vamos a meditar, es San Mateo, capítulo 5, del verso 20 al 26. Fíjese muy bien la invitación que el Señor nos hace. La invitación que nos hace el Señor a través de su palabra es de que habrá un juicio. Tendremos que enfrentarnos a un juicio. Nos habla del fin particular, cuando cada uno vamos a ir dejando esta vida, dejando esta tierra y llegar a la presencia del Señor. La pregunta es, ¿estamos preparados para partir con el Señor? ¿Estamos preparados para la muerte? Dice que habrá un juicio y todos tenemos que ir pensando en prepararnos, porque cada uno tendrá que responder por sus obras. Si usted está haciendo las obras buenas, lo felicito y sígalo haciendo, porque esas obras buenas, obras de caridad que usted hace, allá lo esperarán allá arriba. Pero si usted está haciendo obras malas, odio, rencor, egoísmo, pleitos, problemas, envidias, allá lo van a esperar también. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Si no nos proponemos algo más perfecto, más superior que la de los fariseos y de los maestros de la ley, ¿qué hacían ellos? Enseñaban, pero no lo practicaban. Echaban cargas pesadas hacia los demás y ellos no movían ni un dedo. Ellos oraban, ellos daban sus ofrendas, sus limosnas para quedar bien ante la gente, para que la gente lo mirara, para ser aplaudido delante de la gente. Pero ante Dios, nada. Y Jesús en el Evangelio nos dice que nosotros tenemos que ser algo más superior todavía que ellos. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos viviendo nuestra vida, fíjese bien, en el pecado, en la desobediencia. Que el Señor dice que aquel que mata es un homicida y tendrá que enfrentarse. Pero no es solo el pecado, no es solo matar. No es solo matar con armas, ¿sí? No es solo matar desde el vientre de la madre a un niño. No es solo matar que usted pague a alguien y que vaya a matar a otra persona. O sea, no es solo eso el pecado.
Oiga que dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Todos aquellos que viven haciendo las cosas malas tendrán un juicio. Tendrán que enfrentarse a un juicio. Y por eso nos pide el Evangelio que nosotros tratemos, ¿sí? Tratemos de vivir la vida mientras podamos, fíjese bien. Mientras estamos con vida todavía, debemos de solucionar, de arreglar las cosas aquí. ¿Para qué esperar y ir a enfrentar un juicio que nos condenará allá en el cielo? ¿Por qué? Cuando aquí la Biblia, cuando aquí la iglesia nos invita a arreglar nuestra vida, a prepararnos a través de los sacramentos y del santo matrimonio. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar hasta allá? Mire, pero yo les digo, si uno se enoja contra su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. O sea, no es solamente, dice, aquel que asesina, ¿sí? Ustedes han escuchado lo que se le dijo a su antepasado, no matarás. O sea, no solamente es el que mata, sino que también es aquel que se enoja, aquel que insulta a su hermano. Ese es lo que el Evangelio hoy nos viene a invitar. ¿Cómo estamos viviendo en la familia? Como esposos, como hijos, con nuestros padres, como esposos, con nuestros hijos, como hermanos. ¿Cómo estamos viviendo en la familia? Hay insultos, hay enojos, pero dice que esos insultos y esos enojos que no dure hasta la puesta del sol. Y si usted está viviendo eso, debe de confesarlo, ¿sí? Antes de llegar al altar del Señor, antes de que usted vaya a poner su ofrenda, usted tiene que ir a buscar a alguien usted haya ofendido o con el quien usted tiene problemas. Su vecino, su papá, su mamá, su hermano, su hijo, su esposo, esposa. Usted tiene que buscarlo y hacer las paces, es lo que dice el Señor, que es como que si usted está matando, ¿sí? Eso es una forma de matar, insultar, dice, enojarse con su hermano, esa es una forma de matar. No solamente se mata con armas, no solamente se mata con inyecciones, con pastillas para abortar, no solamente se mata así, sino que se mata también con palabras, con enojos, con insultos, con groserías. Se mata también y cometemos pecado. Y ese pecado merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Por eso, ahora que podemos y estamos a tiempo, debemos de buscar la iglesia, debemos de buscar la confesión. En este tiempo de cuaremas debemos de practicar la limosna, el ayuno, la oración, la abstinencia. Tenemos que practicar, tratar de desprendernos de todo, ejercitarnos, ¿sí? Para que nuestro espíritu se fortalezca a través de la oración, a través de la limosna, a través del ayuno. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso dice que todo dice, el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Porque eso es matar con la boca, con palabras. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire cómo lo dice 2 Corintios. Vamos a leer unas citas bíblicas porque el tema hay como meditarlo, pero vamos a leer las citas y usted saque sus propias conclusiones, qué es lo que dice. Escuche qué es lo que dice eh, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Mire qué dice 2 Corintios 5:10.
Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos invita a que nosotros nos preparemos, nos reconciliemos, a que nosotros hagamos las paces. Por eso este evangelio es la reconciliación. Reconciliarnos para poder llegar ante el altar del Señor y poder prepararnos. Hay muchos cristianos que no lo hacen, muchos cristianos que entran con la manita, ¿sí? Muchos cristianos que comulgan, muchos cristianos que doblan la rodilla, pero al salir de ahí afuera ya se convierten en otra persona. Mire cómo lo dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, su verso 21 en adelante dice: si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. Oiga, ¿creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal camino. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así vivirá. Fíjese bien. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que comete el malo, será dado al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá. Fíjese bien. Entonces el Señor nos hace la invitación para salir del pecado. La palabra del Señor nos da a conocer qué es lo que nosotros debemos hacer. Mientras vamos todavía caminando en esta vida, tenemos la oportunidad de prepararnos, de hacer las paces, de reconciliarnos con el Señor, de pasar por los sacramentos, por el matrimonio. Hay que hacerlo mientras podamos, tengamos vida. ¿Para qué enfrentar un juicio y ser condenado ya cuando aquí lo podemos pagar? Cuando aquí podemos hacer las cosas. Mire cómo lo dice San Lucas, fíjese. San Lucas capítulo 13, su verso 1 en adelante dice: en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileo. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que estos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a su mal, a sus caminos, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Si el Señor lo dice, San Lucas 13, del verso 1 al 5, si el Señor lo dice que vamos a morir si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, si ofendemos, si con palabras, si agredimos con palabras, debemos de pedir disculpas y pedir perdón, que no dure hasta la puesta del sol. ¿Cuántos hijos no desobedecen a los padres? ¿Cuántos esposos no se están dividiendo? ¿Cuántos no se está viviendo la violencia en la familia? Violencia doméstica. Fíjese bien. ¿Qué está pasando? Porque nos hace falta prepararnos, conocer la palabra. Mire lo que pasó allá en Nínive. Cuando Jonás fue y predicó, todos se arrepintieron de sus maldades, se vistieron de saco, se sentaron sobre ceniza. Hasta el rey se quitó la ropa lujosa en señal, ¿sí? En señal de humillación,
en señal de que ha sido polvo, del polvo fue tomado y al polvo volverá, quitándose la ropa, ¿sí? Y sentándose sobre ceniza. Y Dios los perdonó. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos invita. El Evangelio nos dice, fíjese bien, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que hacer las paces, fíjese muy bien. Y eso lo dice Gálatas, hermanos, Gálatas, capítulo 6, del verso, Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Oiga qué dice el verso 7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Entonces, antes de llevar tu ofrenda en el altar, si y te acuerdas, piensa, si has ofendido a alguien, ve, haz las paces, reconcíliate, pídale perdón o perdónalo. Si él te pide perdón, perdónalo. Haz las paces. Es mejor hacer amigos que hacer enemigos. Y hoy muchas veces estamos acostumbrados a vivir de ser enemigos de los demás. Es lo que más nos gusta, hacernos enemigos de los demás en lugar de ser amigos. Y el Señor hoy nos dice que nosotros vayamos a reconciliarnos. La reconciliación es el paso para poder llevar nuestra ofrenda. Nuestra actitud, somos pecadores. Somos pecadores y por lo tanto ofendemos de una o de otra manera. No solamente matar con arma, matar con otras clases, pagar a alguien para que mate. No solamente eso es pecado, sino también matamos con nuestras propias palabras, fíjense, con nuestro mal comportamiento, mal vocabulario, mala expresión, también estamos matando y eso merece ser llevado ante el Tribunal Supremo de Dios. Entonces por eso dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te entregarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta cárcel lo llama la iglesia purgatorio. Usted llámelo cárcel si quiere, pero la iglesia lo llama purgatorio porque allá es donde vamos a ir a pagar lo que aquí no pudimos confesarlo. Esa es la invitación que el Señor, mientras van todavía, dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Hay oportunidad? Habrá un juicio y todos tenemos que ir pensando cómo preparar nuestra vida porque cada uno tendrá que responder a sus propias obras. Y eso es la invitación que el Señor nos hace. Mire cómo lo dice Isaías capítulo 1, su verso 16. El profeta Isaías nos lo dice, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Isaías 1:16. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. ¿Qué más queremos? Mire usted que puede ver, mire, oiga usted que puede oír.
¿Qué dice el Señor? Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. El Señor lo dice, y si el Señor lo dice, se cumplirá. Por eso, segunda de Corintios, capítulo 5, fíjese muy bien, segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 17, mire cómo lo dice el Señor, verso 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Cuando usted, después de ir a reconciliarse, presentar su ofrenda, usted pasa a ser una persona nueva, una creación nueva. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Eso es mientras van todavía. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía. Dice, van todavía de camino al juicio. Esta cárcel vamos a salir hasta que hayamos pagado el último centavo. Entonces vamos a salir. Fíjese muy bien. Si no, no saldremos. Si no nos arrepentimos, si seguimos nuestra vida como estamos, vamos a ir al lugar donde no podremos salir más. La cárcel que el Evangelio nos enseña hoy, lo llama la iglesia purgatorio, donde vamos a terminar de purgar, ¿sí? De purificarnos para poder entrar al cielo. Al reino celestial no entrará nadie manchado. Y eso es la invitación que hoy el Señor nos hace. Y por eso Juan 20:21 dice, mire cómo lo dice San Juan. Vamos a buscar San Juan 20:21 en nuestras Sagradas Escrituras. Cómo lo dice el Señor. Tenemos la oportunidad de prepararnos. Tenemos la oportunidad hoy que estamos con vida todavía. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes, fíjese bien, a quienes descarguen, a quienes perdonen de sus pecados, serán perdonados y a quienes se los retengan les será retenidos. Al quien no lo confiesa, se quedará sin confesar. Y el Señor ha dejado su palabra. Por eso la iglesia hace la invitación a que nosotros en este tiempo de Cuaresma vivamos, ¿sí? Vivamos el tiempo de Cuaresma practicando todo lo que el Señor nos enseña desde el miércoles de ceniza. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos dice. 40 días de preparación, 40 días de arrepentimiento, ¿sí? 40 días de oración, de ayuno, de limosna, 40 días en donde vamos a hacer el ejercicio y estamos dentro de los 40 días. Arrepiéntete y conviértete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es la invitación que el Señor nos hace, fíjese muy bien. Por eso, la palabra del Señor hoy nos lo ha enseñado, que debemos de hacer las paces, de reconciliarnos para poder llegar al altar mientras estamos todavía en esta vida, mientras tengamos la vida y salud, arreglemos nuestra vida, ya que tenemos que enfrentarnos a un juicio final. Y cuando enfrentemos, seremos recompensados. Por tus buenas obras o por tus malas obras, seremos recompensados. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Que esta palabra sea para una ayuda en su crecimiento espiritual a quienes tengan la oportunidad de vernos. Que esta palabra nos llene, ¿sí? Nuestra vida, nuestra familia, para que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón
para que vayamos practicando día tras día. El Señor nos ha dado la oportunidad, el Señor nos ha llamado para poder prepararnos y seguir preparando, para poder compartir su palabra. Y hoy el Evangelio nos hace una gran invitación, cómo nosotros debemos de vivir la cuaresma, ir despojándonos, ir dejándonos todo el pecado, toda la vida, todo esos que tendrán que enfrentarse a un juicio, nuestras malas actitudes, nuestros vocabularios, nuestra actitud con nuestra familia, todos nuestros malos comportamientos. El Señor nos invita a desprendernos día tras día. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. La invitación es para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.